Buenas noches, mi nombre es Germán Prada Flores y en esta presentación expongo el proyecto de aseguramiento de redes donde se consolida el análisis realizado en las entregas 1 y 2, incorporando las correcciones recibidas y presentando el diseño final de una red segura. En cuanto al contexto y alcance del proyecto, la red analizada es funcional desde el punto de vista operativo, pero fue diseñada priorizando conectividad y no seguridad. En ella pues se identificó una arquitectura plana, sin segmentación ni controles perimetrales robustos, lo que incrementa la exposición a amenazas internas y externas. Esta situación pues genera riesgos sobre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esto hace que pues, se dé un impacto potencial en la continuidad del negocio, lo que justifica la necesidad de diseñar un esquema pues integral de aseguramiento de redes. En cuanto a los objetivos tanto general como específico, a partir del contexto y del problema identificado, pues se definieron dichos objetivos. Por ejemplo, en el caso del objetivo general, lo dejamos como diseñar un esquema de aseguramiento de redes que permita mitigar los riesgos identificados y proteger los activos de información de la organización. De manera específica para los específicos, valga la redundancia, el proyecto pues busca identificar las principales amenazas y riesgos, definir controles de seguridad acordes al contexto, justificación técnica y operativamente las funcionalidades y equipos seleccionados, optimizar el uso del presupuesto disponible y fortalecer la disponibilidad y seguridad de la red. Estos objetivos nos orientan a todo el desarrollo del diseño propuesto. En cuanto al planteamiento del problema, dicho problema fue identificado en la red, pues se origina en un diseño orientado principalmente a la conectividad y no a la seguridad. En él se evidenció la falta de segmentación lógica, también la ausencia de controles perimetrales robustos y un monitoreo limitado del tráfico y de los eventos de seguridad. Estas condiciones incrementan la exposición pues, a amenazas internas y externas como accesos no autorizados, ataques de denegación de servicio y propagación de ataques internos. Como consecuencia, la organización enfrenta un alto riesgo operativo que puede afectar la confidencialidad, la integridad y pues también la disponibilidad de la información, así como la continuidad del negocio, lo que hace necesaria la implementación de un esquema integral de aseguramiento de redes. En cuanto al mapa conceptual del problema, este nos permite sintetizar el planteamiento del problema de seguridad de la red. A partir de las debilidades identificadas en la red inicial, pues se evidencian amenazas internas y externas que derivan en riesgos sobre la información. Estos riesgos pues impactan directamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, así como la continuidad del negocio. En este caso el mapa facilita también visualizar la relación causa-efecto y pues nos sirve como base para el análisis de riesgos y la definición de controles de seguridad que se presentan a continuación. En este caso, pues vemos que las debilidades de la red inicial, hubo amenazas internas y externas. Eh, el mapa nos especifica los riesgos sobre la información y el impacto en sí y continuidad del negocio. En cuanto a las correcciones incorporadas en la entrega 2, y como parte del proceso de mejora continua, en esta tercera entrega se incorporaron de manera explícita las observaciones realizadas en la entrega 2. En primer lugar, se incluyeron amenazas propias de la capa 2 del modelo OSI, como las tormentas de broadcast, precisamente que no estaban contempladas inicialmente. Además, también se fortaleció la gestión del riesgo, estableciendo la relación entre amenaza, vulnerabilidad, riesgo e impacto
Aquí se evaluó bajo los criterios de confidencialidad, integridad y pues, disponibilidad. También se amplió la matriz de riesgos, incorporando activos, responsables y tratamiento del riesgo, y se añadieron controles de seguridad avanzados. Esto pues permitió consolidar un esquema de aseguramiento que fuera más completo y alineado con las buenas prácticas. En cuanto a la identificación de amenazas, a partir del análisis de la red inicial, pues se identificaron tanto internas como externas. Dichas afectan directamente la seguridad pues, de la infraestructura. Entre las principales amenazas se destacan los ataques de denegación de servicio y los accesos no autorizados, los cuales pueden afectar la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Esto pues asimismo se identificaron amenazas propias de la capa 2 del modelo OSI, como el sniffing, el ARP de spoofing y las tormentas de brocas, que pueden generar degradación del servicio y caídas de la red. También se identificaron la identificación pues, de estas amenazas constituyen la base para el análisis de riesgos y la definición pues, también de controles de seguridad propuestos pues, en el diseño final. Para el tratamiento del riesgo, esto lo hicimos una vez identificadas las amenazas y evaluados los riesgos, se definió el tratamiento del riesgo con base en su impacto y probabilidad, los riesgos asociados a accesos no autorizados y ataques de denegación de servicio fueron clasificados como altos o medio altos, por lo cual se define una estrategia de mitigación mediante controles preventivos y detectivos. También pues la falla de monitoreo se acepta de manera controlada, considerando su impacto moderado y la implementación pues, de mecanismos compensatorios. También finalmente el riesgo asociado al error humano se mitiga mediante controles técnicos y acciones de capacitación. Para los controles de seguridad propuestos con base en la identificación de amenazas y el tratamiento del riesgo, se definieron estos controles. El firewall perimetral permite filtrar y controlar el tráfico entrante y saliente. Esto pues hace que se reduzca la superficie de ataque. La segmentación lógica por VLAN limita el movimiento lateral dentro de la red y protege los activos críticos. También pues vemos que el control de acceso basado en el principio mínimo privilegio asegura que usuarios y dispositivos solo accedan a los recursos necesarios para así finalmente el monitoreo continuo y la gestión de logs que nos permitan detectar de forma temprana los incidentes de seguridad y mejorar la capacidad de la respuesta. En cuanto a los controles complementarios, adicionalmente, eh, están orientados a fortalecer la seguridad interna de la red, especialmente en la capa 2 y en el control de acceso. El DHCP de Snooping y el Dynamic ARP Inspection permite mitigar también ataques de suplantación, como servidores DHCP falsos y ataques de ARP spoofing. También la autenticación 802.1x y las soluciones NAT aseguran que solo los dispositivos y usuarios autorizados pues, puedan conectarse a la red. Finalmente, la implementación de mecanismos de autenticación y autorización mediante AAA y MFA pues refuerza la protección de dispositivos críticos y reduce el riesgo de compromiso de credenciales. Ya para la arquitectura de red segura propuesta, se diseñó bajo un enfoque de defensa en profundidad con el objetivo de reducir la superficie
de ataque y protege los activos críticos de la organización. En ella pues se implementa una zona desmilitarizada o un DMZ para aislar los servicios expuestos, junto con una segmentación lógica de la red mediante VLAN que limita el movimiento lateral entre usuarios y sistemas. El firewall perimetral actúa como el principal punto de control del tráfico, del tráfico entrante y saliente, aplicando políticas de seguridad acorde a los riesgos identificados. Esta arquitectura pues, nos permitió mejorar la seguridad, el control y la capacidad de respuesta ante incidentes. En la justificación de equipos y funcionalidades seleccionados responde directamente a los riesgos identificados en la red. El firewall proporciona protección perimetral controlando el tráfico entrante y saliente. El sistema de detención de instrucciones pues, nos permite identificar de manera temprana actividades maliciosas. En el caso de la segmentación mediante VLAN, contribuye al aislamiento lógico de los activos críticos, reduciendo la propagación de incidentes. En cuanto al presupuesto estimado, este se definió priorizando los controles de seguridad que generan mayor impacto en la reducción del riesgo. La propuesta se enfoca en optimizar el costo relativo de la solución, seleccionando controles esenciales que aportan un alto valor en términos de seguridad y continuidad del negocio. Este enfoque costo-beneficio nos permitió implementar un esquema de aseguramiento efectivo sin afectar la operación ni exceder las capacidades presupuestales de la organización. En cuanto a los beneficios de la implementación del esquema de aseguramiento de redes, genera pues beneficios directos y sostenibles para la organización. En primer lugar, se logra una reducción significativa de los riesgos de seguridad al mitigar amenazas críticas que afectan a la red. También, asimismo, se incrementa pues, la disponibilidad de los servicios, disminuyendo tiempos de indisponibilidad. Desde el punto de vista de gestión, el monitoreo y la trazabilidad pues, permiten una mejor toma de decisiones. Y finalmente, el fortalecimiento de la continuidad del negocio pues, nos garantiza la operación estable de la organización ante incidentes de seguridad. Ya para las recomendaciones finales como cierre del proyecto, se formulan algunas y están orientadas a garantizar la sostenibilidad del esquema de aseguramiento de redes. En este caso, pues se recomienda realizar revisiones periódicas de la infraestructura y que hayan controles implementados, así como capacitar de manera continua al personal para reducir riesgos asociados al error humano. También adicionalmente, el monitoreo y análisis permanente de eventos de seguridad nos permitirán pues, detectar incidentes de forma temprana. Finalmente, la adopción de un enfoque de mejora continua también facilita la adaptación del esquema de seguridad a la evolución de las amenazas y a las necesidades del negocio. Ya para el cierre, como conclusión, el proyecto presenta un esquema de red segura y controlada, diseñado a partir del análisis de riesgos y pues, la aplicación de controles de seguridad adecuados. Se trata de un proyecto integral de aseguramiento de redes que articula amenazas, riesgos, controles, arquitectura y recomendaciones alineado con buenas prácticas de seguridad de la información. Todo esto en conjunto, el diseño propuesto fortalece la seguridad de la red y contribuye a la continuidad del negocio. Muchas gracias por su atención, quedo atento a sus preguntas. Buenas noches.